no se va a dejar asentada toda vez de que no llena los requisitos como se había firmado por el artículo 282, toda vez de que el reclamo de subsanación deberá describir el defecto, individualizar el acto viciado o omitido y proponer la solución que corresponda. Por lo tanto, el elemento utilizado por la defensa es prácticamente la conclusión. No utiliza una solución, sino una conclusión a la cual únicamente puede llevar a cabo el tribunal. Por lo tanto, no se deja aceptar la defensa. Pregunto entonces si se va a producir otro mes de Señora Presidenta, esta representación notificado de la resolución emitida por el Tribunal en base para el efecto establece los artículos 402 y 403 del Código Procesal Penal, quiere interponer el recurso de reposición. Y para el efecto, pues quiero expresar como agravios lo que es vulneración al derecho de defensa, debido proceso y de seguridad y certeza jurídicas, contenidos en los artículos 4, 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como el artículo 3, 11 bis, 20 del Código Procesal Penal. En virtud de que tal y como él claramente lo reconoció al momento de responder la última pregunta, existía lo que era un pliego de preguntas que había sido proporcionado por el Ministerio Público. Y si tomamos en cuenta lo que es la pureza de los testimonios, así como de los informes periciales, pues estos deben de ser emitidos sin que exista ninguna contaminación. Y de lo desprendido de esa respuesta, pues claramente se advierte de que el Ministerio Público, previamente a desarrollar esta audiencia, que había tenido comunicación con el perito y como consecuencia de ello pues había proporcionado lo que era un listado de los medios de prueba, y lo cual pues, nos puede inducir a considerar que pueda existir lo que es prueba preconstituida, y como consecuencia de eso pues ya lo que eran las respuestas pues ya estaban debidamente planificadas, e incluso él pues según me han comentado iba chequeando lo que era cada una de las respuestas que iba formulándole de las preguntas que le había formulado lo que era el abogado del Ministerio Público. De esa cuenta se señaló de que ese era precisamente el defecto en cuanto a la contaminación del testimonio de dicho perito, y también se indicó de que ese era el acto viciado. Se declara con lugar el recurso de reposición y como consecuencia pues se deje presentar la formal protesta presentada por esta defensa, previo corrimiento de las audiencias a los demás sujetos procesales. Y entonces la petición es en concreto que se declare como el recurso de reposición, y como consecuencia de ello pues se deje sentada la protesta formal de anulación a efecto de no vulnerar el debido proceso, derecho de defensa, ni de tutela ni seguridad jurídica. Solamente, señora jueza. Al resolver, declara que sin lugar el recurso de reposición planteado por la defensa del acusado José Mauricio Rodríguez Sánchez, toda vez de que la defensa en la publicación del planteamiento del recurso aclara la protesta que se realizó, indica que se le ha violado el derecho de defensa y el debido proceso, pero en ningún momento se ha violado por el tribunal, toda vez que ha tenido la participación en todas las audiencias, la defensa ha sido activa, y aquí el tribunal claramente indicó que no se habían llenado los requisitos del artículo 282 porque no se llenaron los requisitos de que el reclamo de subsanación debía describir el defecto, individualizar el acto viciado o omitido y proponer la solución que corresponda. Esta proposición de solución jamás se realizó por la defensa. Al plantear la protesta, y se crea más claro en el planteamiento del recurso, porque utilizó la protesta y utiliza como solución el fin de la misma. Nunca dio la defensa la solución que debía de darse a la protesta que estaba formulando. Por lo tanto, al interponerse el recurso de reposición, queda claro el acto omitido en la protesta formulada por la defensa del acusado, tal y como se había indicado por la presidenta al resolver
y luego cuando por el tribunal entra a conocer la misma. Por lo tanto, el tribunal no ha cometido ninguna falta del proceso y la reposición queda prácticamente sin lugar porque se está aclarando en la misma interposición de recursos que la defensa jamás dio la solución a la protesta que estaba planteando, sino utilizó la protesta únicamente utilizó como solución el fin de la protesta. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso de reposición planteado por las consideraciones vertidas, dejando el firme en los resueltos por este tribunal y quedan debidamente notificados con los resueltos de conformidad con lo que establece el artículo 169 del Código Procesal Penal. El día de hoy se presentó a declarar el perito Héctor Rosada. El señor Rosada pues es una persona de credenciales muy interesantes porque ha sido miembro de la contrainsurgencia, él se ha declarado izquierdista desde los 14 años. Sin embargo, indagando un poquito, también quiso alguna vez ser militar porque manifestó que quiso entrar a la escuela politécnica, pero por una afección cardíaca no pudo entrar. Él hace un peritaje y nos dice que sí existió genocidio en el área de Chile en el 82 y 83. Cuando el Ministerio Público lo interroga, en las últimas preguntas, que fueron específicamente, yo conté 9 preguntas, de las últimas, él tomó unas notas, unas hojas de papel, y la pregunta del fiscal la iba leyendo íntegramente y asentía cada vez que el fiscal le preguntaba y leía la respuesta. Entonces, a mí me pareció un poquito incorrecto, desleal, más que todo, porque si el perito es un perito independiente, para eso traemos peritos, para que nos ilustren las cosas que nosotros no tenemos un conocimiento muy amplio. Entonces el perito debe venir sin ninguna injerencia, con total independencia, a exponerle al tribunal sobre su conocimiento, básicamente. Entonces, al que terminarlo yo de interrogar, que hubieron ciertas contradicciones en su deposición, porque manifiesta que sí hubo genocidio en el 81 al 83, sin embargo, que no hubieron violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Ríos Montt. Entonces eso es contradictorio, ¿verdad? Pero al preguntarle yo si esas hojas que tenía a su mano izquierda se las había dado el fiscal y que eran las preguntas que le había hecho el fiscal, y él manifestó que sí. Entonces mi protesta va en relación a que es una prueba viciada, es una prueba que violenta la naturaleza en sí de lo que es la prueba pericial, violenta el debido proceso y específicamente el derecho de defensa. Y yo solicité al tribunal que la dejaran asentada para que más adelante nosotros podamos interponer recursos en relación a eso. Este tribunal generalmente no deja asentadas las protestas. Una protesta es eso, una protesta. No requiere realmente, la ley no establece que se deba llenar ciertos requisitos. Sin embargo, tratamos de hacerlo como la ley lo dice, como ellos lo dicen, que es que se manifieste cuál es el acto viciado, cuáles son las normas violentadas y cuál es la solución que se pretende. El tribunal fue de la opinión que no, que habían llenado con esos requisitos, por eso se planteó el recurso de reposición, el cual nuevamente declaran sin lugar. Sin embargo, eso ya nos habilita a nosotros para una apelación especial, que era nuestro objetivo al ver que no nos habían dejado sentada la protesta. Eso es básicamente lo que sucedió. ¿Y qué razón dieron para no aceptar esta protesta? Que no se habían llenado los requisitos. A mi criterio, pues yo les manifesté el acto viciado, es que se violenta la naturaleza de la prueba pericial, porque ya está guiada la intervención del perito al haberle dado el fiscal las preguntas y él incluso leyó las respuestas. O sea, no era solo la pregunta, sino las respuestas también estaban ahí. Y las normas violentadas, pues yo le dije, se violenta el derecho de defensa, el artículo 14 de la Constitución, y la naturaleza de la prueba pericial, 225 al 228 del Código Procesal Penal, y la solución que yo le manifesté al tribunal era que al momento en que deliberen y tomen su decisión, no lo tomen en cuenta por las razones expuestas. Pero esos dijeron que no se habían llenado con esos requisitos, ¿verdad? Y me pareció muy interesante encontrar que hay 2 guías de filantropía en línea,
de las cuales extraje la información, la fui condensando, la fui ordenando, y encontré curioso que el señor George Soros, que funda UDFEWA, que funda Fundación Mirna Mac, que da fondos a grupos de abogados pro derechos humanos que solo ven temas de genocidio, y que funda medios como Nómada y Plaza Pública. En su opinión, como profesional del derecho, ¿cree usted que existe algún tipo de estructura encargada de defraudar al Estado y demandarlo y sacar este dinero? En mi opinión personal, sí. Definitivamente lo que se busca con este tipo de procesos realmente no es señalar a los culpables, porque si es que hubo genocidio, que para mí no hubo genocidio, pero si es que hubo, participaron dos partes, y las dos partes cometieron el acto de genocidio, que fue la guerrilla y que podría haber sido el ejército también. Incluso el perito habla de otras organizaciones paramilitares paralelas que también cometieron masacres. Entonces no fue únicamente el actor el ejército, y no fueron las personas a las que están juzgando realmente. Sin embargo, lo que se busca con este tipo de juicios es que se condene al Estado por cuestiones eminentemente económicas. Porque aquí a mi cliente probablemente lo condenen y lo manden a la cárcel de por vida. Pero el mayor daño va a ser que vamos a ser condenados todos nosotros, el Estado de Guatemala, como genocidas. Y ahí se nos van a cerrar un montón de puertas, porque muchos países no van a querer negociar con un Estado genocida. Van a venir repercusiones económicas que van a pagar mis hijos, mis nietos y no sé cuántas generaciones más, y eso es lo que la gente no ha logrado establecer. Y realmente es una lástima que se manipule tanto la prueba, y es lo que hemos estado viendo. Aquí viene el perito, por ejemplo, y nos dice que sí había una insurgencia, que sí había un conflicto armado, que fue declarado por la ONU, ¿verdad? Sin embargo, vienen los testigos y dicen, no, el ejército solo llegaba y nos hacía tal cosa. Y cuando uno les pregunta, mire, ¿y usted veía guerrilleros? No, guerrillero, esa palabra no lo puedo decir. Es porque les han prohibido hablar de que habían guerrilleros y que lo que se estaba combatiendo era la guerrilla. Yo lamento mucho que se siga manipulando a la gente de esa forma, porque lo que está pasando es que se están aprovechando de su inocencia, de su pobreza y de todas las situaciones que supuestamente dicen ellos combatir, ¿verdad? Eso es mi punto de vista.